¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre la serpiente del Edén es falso? ¿Y si te dijera que la serpiente jamás fue llamada Satanás? No en Génesis, no en el hebreo original, no por Dios. Serpiente. Eso es lo único que dice el texto. No dice demonio, no dice Satanás, no dice ángel caído. Alguien, en algún momento, decidió darle un nombre a algo que nunca lo tuvo. Y ese alguien no fue Dios. Llevas toda tu vida creyendo una historia construida siglos después. No en Edén, no en Génesis, sino en escritorios oscuros cuando el miedo se convirtió en herramienta. Prepárate, porque después de escuchar esto, ya no vas a poder volver atrás. No necesitas creerme a mí, solo abre tu Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Nada más. No Satanás, no el diablo, no ángel caído. Solo serpiente. La serpiente no tiene nombre, no tiene título, no tiene jerarquía espiritual. Es simplemente un animal del campo. Eso dice el texto original en hebreo. Nahash. Serpiente. Y ahora escucha esto. En el hebreo de Génesis no aparece la palabra Satanás. En los primeros libros de la Biblia, tampoco. ¿Quién inventó la idea de que la serpiente era Satanás? No Génesis, no Moisés, no Dios. No fuiste engañado por Dios. Fuiste engañado por la interpretación de otros. En Génesis, la serpiente no ofrece maldad, ofrece conocimiento. Dice, serán como Dios, conocedores del bien y el mal. La Biblia lo escribió así. Si Satanás hubiera estado ahí, la Biblia lo habría dicho. Pero no lo hace. Porque todavía no existía. Si la serpiente no era Satanás, si Génesis no menciona a ningún demonio, entonces surge la pregunta incómoda. ¿De dónde salió el Satanás que conocemos hoy? ¿No salió del Edén? ¿No salió de la Biblia hebrea original? ¿No salió de las palabras de Dios? Satanás nació de algo mucho más humano. La interpretación, las influencias externas, el miedo. Después de Génesis, el pueblo judío fue exiliado a Babilonia. Fueron conquistados, humillados. Vieron templos caer, familias separarse. Y cuando un pueblo sufre, busca explicaciones, busca enemigos, busca culpables. Ahí comenzó el cambio. En Babilonia conocieron ideas nuevas, un enemigo espiritual del Creador, una lucha cósmica entre luz y oscuridad, ángeles caídos que se rebelan contra Dios. Ese concepto no existía en Génesis. Cuando regresaron del exilio, volvieron con algo que nunca habían tenido, un enemigo invisible. Y desde ese día, el adversario espiritual ya tenía forma. No era serpiente, era Satanás, el acusador. La serpiente del Edén no cambió. Nosotros cambiamos la historia.
El regreso del exilio en Babilonia no solo restauró el templo, cambió la teología para siempre. Año 516 a.C. Se levanta el segundo templo. Pero algo más se estaba levantando en silencio. Una nueva forma de interpretar a Dios y a sus enemigos. Antes de ese periodo, el concepto de Satanás era prácticamente inexistente. Después del exilio, aparece como el adversario, no un demonio, no un dios maligno, un título legal, Hasatán, el acusador. Satanás no era un monstruo, era un empleado del cielo. Su trabajo era cuestionar. Hasatán aparece por primera vez en Job. ¿Y sabes dónde está Job? Muy lejos del Edén, muy lejos de la serpiente y muy lejos de Génesis. Ya no era solo una serpiente, ahora había un adversario invisible. Los sabios que reconstruyeron el templo, influenciados por Babilonia, Persia y sus creencias apocalípticas, empezaron a leer la historia con otros ojos. El mundo persa tenía una narrativa poderosa. Bien versus mal. Dios versus enemigo. Luz versus oscuridad. Esa narrativa entró en los pergaminos, y cuando cambias el lente, cambia la historia. No fue la Biblia la que cambió a la serpiente, fueron los hombres, los escribas, los intérpretes. Lo que comenzó como un animal astuto, se convirtió en el enemigo cósmico. Y todo por un período histórico, el Segundo Templo. A partir de aquí, la serpiente nunca volvería a ser solo una serpiente. Si quieres encontrar el origen del Satanás moderno, no lo busques en Génesis. Búscalo en un libro que fue sacado de la Biblia, el libro de Enoc. Enoc habla de algo que Génesis nunca menciona, una rebelión en el cielo, ángeles cayendo a la tierra, seres que enseñan conocimiento prohibido. Enoc no describe a una serpiente cualquiera, describe seres poderosos, seres que descendieron para corromper. Los llama vigilantes, ángeles que querían controlar al ser humano. Y ahí aparece la idea que lo cambia todo, que el mal no vino de la tierra, sino de arriba. Enoc dice que los ángeles enseñaron a los humanos armas, hechicería, manipulación, conocimiento oculto. Ese conocimiento prohibido no venía de una serpiente en el suelo, venía del cielo. Y aquí ocurrió la fusión fatal. La serpiente del Edén más los vigilantes de Enoc. ¿Ves lo que pasó? La serpiente dejó de ser un animal. Se convirtió en un símbolo. Y ese símbolo tenía un nuevo rostro, el adversario, el acusador, Satán. Enoc no estaba describiendo a la serpiente, estaba sembrando la idea de un enemigo espiritual. Y los escribas del Segundo Templo tomaron esa idea y la colocaron en el Edén. Pasaron siglos. Te lo repito, siglos. La serpiente era solo una serpiente en Génesis. Los vigilantes eran ángeles rebeldes en Enoc. Y Hasatán era el acusador legal en el libro de Job. 3 ideas separadas, 3 historias distintas, hasta que alguien finalmente las amarró. Ese momento ocurrió en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Ahí está. Ese es el punto de fusión. Ese es el Frankenstein teológico. Génesis nunca dijo que era Satanás. Enoc nunca dijo que era una serpiente. Job nunca habló del Edén. Pero en Apocalipsis,
escrito más de 1000 años después de Génesis, alguien hace esto. Serpiente igual a Satanás. En ese instante, todo cambió. La serpiente dejó de ser símbolo de conocimiento y se convirtió en símbolo de enemistad. No fue Dios quien hizo esa conexión. Fue un autor, en una época, en un contexto político y religioso. El miedo necesitaba rostro, la religión necesitaba enemigo, y la serpiente era perfecta para el papel. Una serpiente. Eso fue lo que había en Génesis. Una criatura de la tierra. No un demonio del infierno. Pero con el tiempo, los hombres hicieron algo que Dios nunca hizo: convertir el conocimiento en pecado. La serpiente no ofreció destrucción, ofreció conciencia. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta? El primer pecado no fue desobedecer, fue querer saber. El sistema teme a la mente despierta. Las instituciones temen al pensamiento propio. Los manipuladores temen al conocimiento. Por eso había que hacer algo. Demonizar a la serpiente. Demonizar el conocimiento. Demonizar la búsqueda. Serpiente, tachada y reemplazada por Satanás. ¿Y sabes cuál es la verdadera ironía? La serpiente nunca fue el enemigo. El enemigo siempre fue el miedo. Miedo a pensar, miedo a cuestionar, miedo a ver. No hay cadenas más fuertes que las que te pones a ti mismo. Quizá el pecado nunca fue comer del fruto. Quizá el verdadero pecado es seguir viviendo con los ojos cerrados. Ahora ya lo sabes. La serpiente nunca fue Satanás. No fue Dios quien cambió la historia. Fuimos nosotros. Y cuando te quitan el derecho de pensar, te quitan el derecho de despertar. El conocimiento no es peligroso. El miedo sí. Si esta verdad te sacudió, escribe en los comentarios: desperté. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Suscríbete. Lo que viene no es religión, es revelación.